Jueves, 32ª semana del tiempo ordinario. Como todos los jueves, pedimos al Señor por un incremento en las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, que tan importante es para que tengamos acceso al sacramento. El Señor instituyó la Eucaristía en jueves, el Jueves Santo, así que siempre recordemos que todos los jueves pedimos por el incremento en las vocaciones. Muy bien, vamos a meditar entonces lo que la liturgia nos ofrece para el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura está tomada del libro de la sabiduría. Continuamos con el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículos 22 hasta el capítulo 8, versículo 1. En la sabiduría hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perpicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, lo observa todo y penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, los puros y hasta los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento. A causa de su pureza, lo atraviesa y penetra todo. Ella es exhalación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado puede alcanzarla. Ella es el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Aunque es una sola, la sabiduría lo puede todo. Permaneciendo en sí misma, renueva el universo, de generación en generación, entra en las almas santas para hacer amigos de Dios y profetas, porque Dios ama únicamente a los que conviven con la sabiduría. Ella, en efecto, es más radiante que el sol y supera a todas las constelaciones. Es más luminosa que la misma luz, ya que la luz cede su lugar a la noche, pero con la sabiduría no prevalece el mal. Ella despliega su fuerza de un extremo hasta el otro, todo lo administra de la mejor manera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 118 responde a esta lectura. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Está firme en el cielo. Tu verdad permanece por todas las generaciones. Tú afirmaste la tierra y ella subsiste. Todo subsiste hasta hoy conforme a tus decretos, porque todas las cosas te están sometidas. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Que brille sobre mí la luz de tu rostro y enséñame tus preceptos, que yo viva y pueda alabarte y que tu justicia venga en mi ayuda. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. Dice así: los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios?
Él les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, ilumina nuestros corazones y nuestra mente, para que podamos comprender el amor de Dios. El Señor nos dice en el Evangelio: el reino de Dios está entre ustedes. Es lo que Él le dice a los fariseos cuando se acercan a preguntarle ¿cuándo llegará el reino de Dios? Claro, Jesús predicaba y predicaba, y el Señor le dice: ya está el reino de Dios entre ustedes. El reino de Dios es estar en la presencia de Él, por lo tanto, quienes tratamos de estar en comunión con la voluntad del Señor, con sus mandamientos, ya estamos en el reino de Dios porque estamos en su presencia. Aunque todavía seamos imperfectos, aunque todavía tengamos cosas que trabajar y que modificar para ser cada día mejores cristianos, ya estamos en ese camino de la santidad si hemos decidido seguir al Señor de verdad. Y por lo tanto ya estamos vivenciando el reino de Dios. No de una manera plena, sino como en un espejo, como dirá San Pablo en otro momento. Ahora vemos como en un espejo, después veremos cara a cara, pero ya estamos vivenciando en nuestro interior el reino de Dios. Si el Señor habita en nosotros a través de su Espíritu, Él habita. Con el bautismo recibimos el Espíritu de Dios. Pero no nos olvidemos que en estos días también hemos estado leyendo en las Sagradas Escrituras que el Espíritu de Dios rechaza a los que hacen el mal. Entonces, importantísimo es que nosotros hayamos decidido seguir al Señor, hayamos decidido ser sus fieles discípulos, aún a pesar de nuestros defectos, y que, agarrados de la mano de Él, ya no estemos buscándolo como corre la gente, ¿no? ¿Cuántos van detrás de adivinos? Caen en los poderes de las tinieblas, ¿no? Buscando curanderos, buscando en el horóscopo su refugio. El Señor es todo, y quien decide seguirlo al Señor se aparta de todas esas otras cosas que de alguna manera tratan de sustituirlo a Dios, y que de hecho es un pecado grave acudir a la adivinanza, acudir a los curanderos, refugiarse en el horóscopo, creer que la cintita colorada puede liberar de alguna envidia. ¡Cuántas supersticiones! Pecado grave para el que lo hace a conciencia. Nosotros somos seguidores de Cristo. Somos hijos de Dios por el bautismo, tenemos su Espíritu Santo adentro nuestro. Y por lo tanto, nuestro seguimiento del Señor tiene que ser esa vivencia ya del reino de Dios que me hace que no tenga miedo a nada, que no tenga miedo a las envidias, que no tenga miedo al futuro, que no me preocupe, que no me haga tirar las cartas para ver qué es lo que dice el demonio, porque todas esas cuestiones están dentro del ámbito del ocultismo, es decir, todo lo que es adivinanza, todo lo que es no someterse a la voluntad de Dios
y acudir al mal, porque en realidad, aunque el curandero te ponga una imagen de Dios hecho hombre, de Jesús o de los santos, muchas veces algunos de ellos están en realidad trabajando con poderes del mal. Y después esas almas que van a someterse a ellos también quedan sometidas y abiertas las puertas de su interior, ya no al reino de Dios, sino al reino de las tinieblas. Y por eso después la gente tiene problemas para dormir, o hay ruidos en sus casas, o el maligno hasta incluso llega a posesiones de las almas. Entonces, tengamos presente esto, desde que el Señor se ha hecho hombre, desde que Dios se ha hecho hombre y habita en medio de nosotros, ya estamos en la presencia del reino de Dios. Y por lo tanto no nos importa el futuro, no nos aflige el mañana, porque vivimos en sus manos, vivimos en las manos de la providencia de Dios. Y tampoco estamos pendientes de cuándo va a llegar Él, como los fariseos que le preguntaban, ¿y cuándo va a venir el reino de Dios? No, no nos importa ya, porque ya estamos en la presencia de Él. Y sabemos que Él todo lo dispone para bien. Por eso la primera lectura nos habla es el libro de la sabiduría y nos dice, ¿no? Dice la sabiduría, en ella hay un espíritu inteligente, santo, único, sutil, ágil, multiforme, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres. Ese es Jesús. La sabiduría plena de Dios, camino, verdad y vida. Y dice, la sabiduría lo observa todo y lo penetra todos los espíritus, y en los inteligentes, los puros y hasta los más sutiles. Y dice también, ella es exhalación del poder de Dios. La sabiduría es exhalación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Y la sabiduría asistió al Señor cuando Él hacía el mundo, y por el Señor todo subsiste, nos dice San Pablo. Todo subsiste en Él y para Él. Dice acá, ella es el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Y aunque es una sola, lo puede todo. Lo renueva todo el universo de generación en generación. Entra a las almas santas para hacer amigos de Dios y profetas. Seamos esas almas que quieren ser santas. Pidamos esa gracia de la santidad al Señor para que la sabiduría viva en nosotros y nos indique por dónde ir en este camino estrecho que lleva a la vida, este camino de los mandamientos, este camino de la vida en la gracia. Que la sabiduría nos dirija, que es Dios mismo en su espíritu adentro nuestro que nos guía, el espíritu de Jesucristo. Espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza. Para que no vayamos a tientas en nuestro caminar, sino que tengamos siempre nuestra meta, que es la vida eterna, y tengamos siempre nuestro compañero de camino, nuestro Señor, y ya vivenciando ese reino de Dios. Fíjense también que dice la primera lectura, Dios ama únicamente a los que conviven con la sabiduría. Dios ama únicamente a los que conviven con la sabiduría. ¿Qué dice Jesús? Permanezcan unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí da mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Él es la sabiduría plena de Dios. Él es Dios mismo. Entonces, dice, Dios ama únicamente a los que conviven con la sabiduría, a los que están unidos a la sabiduría, permanezcan unidos a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, ella es más radiante que el sol y supera todas las constelaciones. Y dice, la sabiduría, dice acá, es más luminosa que la misma luz.
ya que la luz, el día, le cede su lugar a la noche. Pero contra la sabiduría no prevalece el mal. Ella despliega su fuerza de un extremo hasta el otro y todo lo administra de la mejor manera. Por eso no tememos, que es lo que decía hace un ratito. Ya no nos aflige el futuro ni el presente, y hasta el pasado está todo en manos del Señor. Para quienes tratamos de seguirlo a Él, ya vivimos de su providencia, vivimos en sus manos sin inquietarnos de nada, tratando de tener el oído atento a su santa voluntad, siguiendo sus mandamientos, que es el camino de su santa voluntad, que nos conduce por una vida libre de toda esclavitud, porque el pecado esclaviza, hacia la vida eterna, a esa vida que no tiene fin y que ya la estamos vivenciando. El reino de Dios ya está entre nosotros. Y por eso el Salmo dice: tu palabra, Señor, permanece para siempre. La palabra se hizo carne. Él es la sabiduría, es la palabra hecha carne, permanece para siempre. Dice, está firme en el cielo y todo subsiste hasta hoy conforme a tus decretos, ¿no? Dice, que brille sobre mí la luz de tu rostro y enséñame tus preceptos, que yo viva y pueda alabarte y que tu justicia venga en mi ayuda. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que el pecado ya no tenga dominio sobre nosotros. Si nosotros nos abrimos a la gracia, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, de la confesión, que nos restituye a nuestra dignidad de hijos de Dios y nos fortalece en este camino del seguimiento de Cristo, estamos en plena presencia ya del reino de Dios, vivenciándolo como en un espejo, y sin preocuparnos de nada, procurando que sea el Señor quien, con su sabiduría, con su espíritu de sabiduría, el espíritu suyo que está en nosotros, dirija todas nuestras acciones mientras dura este paso temporal de la vida, ¿no? De la vida pasajera. Vamos a pedirle con esta oración de San Francisco al Señor que nos dé todos los dones, la sabiduría sobre todo. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos una fe recta, una esperanza cierta, una humildad profunda y una caridad perfecta. Danos sabiduría y discernimiento para conocer tu verdadera y santa voluntad. Amén. Danos una fe recta, una esperanza cierta, una humildad profunda. Solo el humilde, el pobre de espíritu, el que vive entregado en Dios, se deja enseñar. Danos una fe recta, una esperanza cierta, una humildad profunda y una caridad perfecta. Danos sabiduría y discernimiento para conocer tu verdadera y santa voluntad. Amén. Así sea alabado Jesucristo, por siempre sea alabado.